Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Leo versión Reina Valera 60. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebelión. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque ha sido solo tu misericordia la que nos dio la posibilidad de vivir, la posibilidad de tener los recursos para poder venir, tomar el tiempo. Sabemos, Señor, que fue tu Espíritu Santo el que primero movió nuestro corazón a entendimiento, el que nos dio convencimiento de pecado, el que nos llamó a salvación. Padre, te pedimos en esta mañana que perdones nuestros pecados y nuestros malos pensamientos, que podamos, Señor, estar delante tuyo, Señor, en humildad, con obediencia, con arrepentimiento. Padre, te pedimos que purifiques nuestra vida, que tu Espíritu Santo consuma aquello que es corrupto en nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos oír tu palabra con otra disposición, que podamos oír tu palabra para obedecerla, para aprender, para crecer, para sujetarnos a lo que has puesto allí para nosotros. Señor, te pedimos por este predicador, sabiendo que ningún hombre, Señor, es suficiente ni está a la altura de lo que debe ser anunciado. Pero sabemos, Señor, que vos en tu misericordia, en tu gracia, llamás a hombres a servirte como pastores para predicar el mensaje del Evangelio. Y da la mente y la boca de este predicador para que solo tu palabra sea expuesta a tu iglesia.
te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan que en cierta ocasión Jorge V de Gran Bretaña, un importante rey del Reino Unido, visitó una fábrica donde hacían jarrones de todo tipo, y el dueño de la fábrica le fue presentando. Obviamente venía el rey, así que usted imagina que por primera vez habrá pisado la fábrica el dueño, y fue con él y le presentó las diversas cosas que se hacían. En un momento llegaron a una sala donde se fabricaban jarrones de barro. Por lo tanto, digamos, eran bonitos y pintorescos, pero evidentemente no tenían el valor de otro tipo de jarrones mucho más finos. Sin embargo, al rey Jorge V le llamó la atención un jarrón, simplemente le gustó y se acercó y lo quiso tocar. Y cuando fue a tocarlo se dio cuenta que el barro estaba todavía sin endurecer. Así que bueno, no lo tocó, lo dejó ahí y salió, y este hombre, el dueño, le siguió presentando la fábrica, etc. y lo despidió. Una vez que lo despide, viene corriendo al lugar donde se hacían los jarrones de barro, porque el rey Jorge V había puesto la mano encima del jarrón y le había dejado la marca. Así que el hombre, ni lento ni perezoso, inmediatamente hizo todo el proceso para que el jarrón se quedara bien embellecido y lo subastó como un jarrón que tenía la huella dactilar del rey Jorge V. Obviamente, usted se puede imaginar que eso se vendió por fortuna, y era puro barro, ¿no? Pero se pagó fortuna porque tenía la huella dactilar de Jorge V y era por tanto un objeto único en su tipo. Nosotros podemos tomar esta metáfora para hablar de las relaciones humanas que todos tenemos. Cada uno de nosotros, al entrar en contacto con otra persona, necesariamente deja una marca en la persona. Obviamente que dependiendo de la calidad y de la profundidad de esa relación, esa marca podrá ser más o menos profunda, pero es inevitable que dejemos marcas en las personas que frecuentamos. La pregunta entonces aquí sería: ¿qué tipo de marca estamos dejando nosotros en las personas? ¿Cómo dejamos a aquellos que nos frecuentan? ¿Hacemos como el rey Jorge V y le subimos el precio? ¿Nos dejamos mejor de lo que eran? ¿O hacemos como muchos otros que en realidad nos dejan peor de lo que eran y en la peor de las miserias? ¿Cuál es la marca, la impronta que nosotros dejamos en las personas que están a nuestro alrededor? El apóstol Pablo escribió esta carta a Tito, uno de sus más fieles colaboradores, con un propósito particular. El apóstol Pablo había visitado una isla con él, la isla de Creta, y allí no sabemos si Pablo funda una iglesia o ya había una iglesia, parece que ya había, y simplemente Pablo fue a solidificar la iglesia. Y Pablo pasa por esa iglesia y deja a Tito trabajando para que termine lo que Pablo empezó. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, en otro lugar, desde otro lugar, Pablo escribe una carta a Tito para dar una serie de consejos para terminar el trabajo que iniciaron juntos. El apóstol Pablo dice: te dejé en Creta a Tito para que corrigieras lo deficiente. Para que corrigieras lo deficiente. ¿Y qué es lo que tenía que corregir Tito? Capítulo 1, versículo 16. La clave de todo el texto de la epístola a Tito. Profesan creer en Dios, pero con sus acciones lo niegan. Profesan creer en Dios, pero con sus acciones lo niegan. El otro día, en una página humorística de internet, veía una mano que se estaba acercando, así era la imagen, ¿no? Una mano se acercaba a un cajón donde había archivos. ¿Sí?
Y había una inscripción que decía, yo sacando el pensamiento que me va a dejar despierto hasta las 5 de la mañana. Entonces ahí, en esos archivos había una serie de cosas, ¿no? que no viene al caso, pero pensamientos que lo dejaban despierto hasta las 5 de la mañana. Y la verdad es que esta expresión del apóstol Pablo es para quedarse despierto toda la noche. Yo no sé con qué talante leen ustedes esta frase, pero la verdad es que cuando yo la leo a mí no me deja sino inquieto. Me deja pensando. Profesan creer en Dios, pero lo niegan con sus acciones. Si no es esa una frase para estar despierto hasta las 5 de la mañana, no sé cuál es. Miren, los cretenses, tal y como lo describió uno de sus profetas, así lo llama el apóstol Pablo, eran una cultura inmoral. Una cultura que no tenía mucho para elogiar. De hecho, la característica fundamental de esa cultura era la inmoralidad. Y la iglesia que estaba en Creta estaba siendo ineficaz para evangelizar a esa cultura. Parece que la iglesia estaba hace mucho tiempo, pero no tenían resultados. Estaban allí hace varios años seguramente, pero no tenían frutos. Y el apóstol Pablo tiene un diagnóstico. El apóstol Pablo dice a Tito, yo sé por qué ellos son ineficaces en el evangelismo. Yo sé por qué ellos hablan de Dios, pero nadie se los toma en serio. Porque son cristianos inmaduros. Están viviendo una fe cristiana inmadura. Y por eso nadie se los toma en serio. Claro, ellos dicen mucho de Dios, profesan, hablan, predican, se paran con el micrófono, salen a la calle, pero su vida niega todo lo que ellos hablan. Yo no sé qué preocupación tiene usted con respecto a las personas que ama. Seguramente tiene la misma preocupación que yo. Seguramente le encantaría ver a las personas que ama sirviendo a Dios. Seguramente le encantaría que su familia profese una fe genuina por Dios. Seguramente le encantaría que sus hijos, que sus familiares, que sus cónyuges sean personas que aman a Dios. Pero dice Pablo, hay que empezar por madurar en la fe. Las personas nos toman en serio cuando somos cristianos maduros. Por tanto, el apóstol Pablo va a tratar de responder para Tito a 3 preguntas, que van a ser los 3 puntos de mi sermón. Primero, ¿para qué fuimos llamados? Es decir, todos los cristianos nos pasamos diciendo, predicando el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es que Dios, por medio de la obra de Jesús, nos salvó de nuestra perdición eterna y de nuestra enemistad con Dios. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Eso es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, una vez más, que Dios, por medio de la cruz de Jesucristo, nos salvó de la condenación eterna y de la enemistad con Dios. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero uno podría predicar, uno podría decir, ¿y para qué? Digo, ¿cuál es la finalidad de que no nos condenemos? ¿Con qué propósito resolvimos la enemistad con Dios? En otras palabras, ¿para qué somos cristianos? Una respuesta simple, que usted dirá que se cae de obvia, a esta pregunta es que fue para vivir en santidad para la gloria de Dios. Hasta allí, seguramente, insisto, estamos todos de acuerdo. ¿Para qué somos salvos? Para vivir en santidad para la gloria de Dios. Pero el tema de la santidad es un tema que a muchos de nosotros no nos gusta para nada. Y no nos gusta para nada porque nos parece como moralista.
Bueno, está bien la santidad para otros, seguramente hay personas que pueden vivir en santidad, seguramente aquellos que trabajan en la iglesia, seguramente aquellos que tienen ciertas cualidades de carácter, pero en verdad para mí la santidad es como una palabra rara, que le queda bien a otros, que yo usaría para hablar de otros, pero yo mismo ser santo. En el Antiguo Testamento, que usted tiene en su Biblia, Dios forma un pueblo para sí. De eso trata el Antiguo Testamento. Él escoge a una persona y por medio de esa persona toma todo un pueblo para él. ¿Pero para qué? Para que vivan en santidad. Usted va ahora al Nuevo Testamento y se va a encontrar una y otra vez que todos los apóstoles de Jesucristo hablan de lo mismo. ¿Para qué Dios formó un pueblo de todas las naciones? ¿Para que sean qué? Dice Pedro, nación santa. ¿Para qué Dios trae gente a la iglesia? Para que vivan en santidad. Pero una vez más, ¿es para otros o es para mí también? ¿Qué significa esto de vivir en santidad? Creo que una vez que nosotros resolvemos ese problema de qué es la santidad, podemos estar de acuerdo en que no es algo imposible de cumplir y que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le da algo posible de realizarse. Algo que usted puede realizar en su vida y que yo puedo realizar en mi vida. Y este es mi segundo punto. ¿Qué significa ser fieles al llamado de Dios? ¿Qué significa ser santos? Voy a hacer un paralelo. Voy a usar como sinónimo santidad y madurez. ¿Se entiende eso? A partir de ahora los voy a usar indistintamente. Cuando diga santidad o madurez, estoy hablando exactamente de lo mismo. Pero ¿qué significa? Insisto, cuando usted va al Nuevo Testamento va a encontrar a Jesús hablando, por ejemplo, en el Sermón del Monte, de ser perfectos. Y a usted y a mí ahí nos empieza a gustar menos cosas. Porque si la palabra santidad ya nos parecía complicada, imagínense cuando Jesús en Mateo 5:48 dice, sean perfectos. Y ahora, ninguno de nosotros que esté en su sano juicio usaría el adjetivo perfecto para describirse. ¿O no? En su sano juicio, obviamente conocemos a algunos que sí, pero gente en su sano juicio no diría, la verdad que yo soy perfecto. Me levanto, me miro al espejo y digo, ¿qué es ser perfecto? No obstante, Jesús dice, insisto, Mateo 5:48, sean perfectos. No intenten ser buenos. No anden más o menos bien. Dice, sean perfectos. Muchas personas, leyendo el Sermón del Monte, por tanto, llegaron a la conclusión de que era impracticable. De que el Sermón del Monte tenía una única finalidad, que uno lo lea y se sienta miserable. Pero creo que no es una buena explicación. Creo que cuando uno entiende qué quiere decir Jesús con perfecto, entiende que está hablando de la santidad y de la madurez en la vida cristiana. Quiero explicar esto desde la perspectiva de la creación. Dios lo hizo a usted y me hizo a mí con un fin específico. Como cualquier persona que se dedica a una artesanía y construye algo, le da un fin específico. Alguien que quiere crear un celular le da una finalidad particular. Alguien que quiere crear una pelota de fútbol le da una finalidad particular. Dios a nosotros nos dio una finalidad particular, un propósito específico. Vivir de acuerdo a ese propósito es la perfección, la santidad y la madurez. ¿Se entendió?
Vivir de acuerdo al propósito original de Dios al crearnos es vivir una vida perfecta, es vivir una vida santa y es vivir un cristianismo maduro. ¿Es que no era tan complicado? Ahora sí, entonces usted puede leer la frase de Jesús: sean perfectos, y no va a leer sean sin errores. No va a leer sean inmaculados. Cada vez que ahora usted lea sean perfectos, lean sean lo que Dios los creó para ser. ¿Sabe qué? Es posible. ¿Lo es? No es una cosa de la estratosfera para algunos seres especiales que nacieron coronados. Todos nosotros como cristianos somos llamados a vivir, a ser, a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es la madurez cristiana. Eso es lo que Pablo les llama a hacer a estas personas. Entonces el lenguaje de perfección que usa Jesús no es un lenguaje elitista. No es para algunos, sino es un anhelo de todos nosotros. O alguno de ustedes no quiere cumplir el propósito de su vida. ¿Cierto que sí? Piénselo por un momento. Todos nosotros decimos: quiero cumplir el propósito de mi vida. Dios me creó para algo y yo quiero cumplirlo. La Biblia utiliza un lenguaje particular para este llamado a la santidad o para este llamado a la madurez que hace Pablo a Tito. Y usa dos imágenes particularmente: enfermedad, salud, infancia, madurez. Enfermedad, salud, infancia, madurez. La santidad o madurez a la que Dios nos llama es primero comparada con una enfermedad, salud. Isaías 58 dice que Jesús es aquel que nos sanó de todas nuestras dolencias. Esto no significa que rejuvenecimos físicamente y ahora somos algo así como ángeles, sino que Él sanó, fue el antídoto para lo más profundo de nuestro ser. ¿Se entiende? Apocalipsis 22:2 celebra la sanidad que Jesús hizo en las naciones. Ahora, la segunda metáfora que se utiliza en la Biblia es infancia, madurez, que es la que yo he preferido usar para ti. Primera de Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro allí le dice a ellos: ustedes han nacido de nuevo y son como bebés que necesitan la leche espiritual. Búsquenla, aprovechenla, crezcan por medio de ella. Efesios 4 lo mismo. Hebreos 6 igual. Hebreos 6 dice: ya no sean niños, maduren en la fe. ¿Voy hasta aquí o voy rápido? Por tanto, todo esto que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a Tito en la primera carta para que ellos sean eficaces en su evangelismo, que deben madurar, que deben ser santos, que deben cumplir el propósito perfecto de su vida, todo el apóstol Pablo lo pone en un marco de cuidado. ¿Cuál es ese marco de cuidado? Él dice: Tito, hay gente que fue para cualquier lado, que a partir de las palabras de Jesús o a partir de la enseñanza bíblica distorsionaron todo lo que debíamos creer y presentaron un mensaje que está destruyendo familias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa frase, Tito, que acabamos de leer? ¿Cuáles son esas personas? Pablo les dice: los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? También los conocemos como los judaizantes. Son personas que podemos describir como perfeccionistas y moralistas. Miren, si hay dos enemigos comunes de la santidad o de la madurez cristiana, es el perfeccionismo y el moralismo.
El perfeccionismo, ya lo hablé hace un momento, son personas que creen que debiéramos vivir sin errores. Y aquel que mete la pata o dice algo que no debía decir o comete una equivocación, ese no es un santo, ni vive en santidad y seguramente no es maduro en la fe. Pero por el otro lado está, me detengo un momento más en esta, los que son moralistas. Muchos púlpitos evangélicos, lamentablemente en nuestros días, se han convertido en moralismo. ¿Qué es una predicación moralista? Son esas predicaciones donde te presentan pasos que uno debiera hacer, hábitos que debiera asumir, actitudes, paso 1, 2 y 3, para qué sé yo, para ser un buen padre, para vivir bien, para tener éxito en el trabajo, para que no te pegue la depresión, para que... No. Miren, la santidad, la madurez cristiana, no son hábitos, no son pasos pragmáticos a seguir, son vivir en Cristo, son estar en Cristo. La perfección cristiana, hermano y hermana, es un don de Dios. Capítulo 1, versículo 1 de Tito, llamado por Dios, por gracia, para perfeccionar esa mosca, para perfeccionar a su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos que equiparar formación moral con formación espiritual. Porque en realidad, otra vez, lo que nosotros tenemos en Dios es un regalo de Él. No son pasos a seguir, es un corazón renovado el que tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Porque fácilmente usted y yo podríamos vivir externamente muy bien. Y usted lo sabe, las personas pueden fingir santidad, pueden fingir una vida de corrección, pero Dios nos llama a ir más profundo en nuestra vida. Dios nos llama a que usted y yo, antes que una serie de hábitos, tengamos un corazón renovado. Y voy a mi tercer punto. ¿Cuáles son los medios para alcanzar esta madurez? Hasta aquí se entendió. Primer punto, entonces, somos llamados a la madurez. Somos llamados a la santidad. ¿Qué significa ser llamados a la santidad? Punto 2. Significa cumplir el propósito por el que fuimos creados. Punto 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a la madurez espiritual? Yo les decía al inicio que el enfoque principal de la epístola de Tito es la de preparar a la iglesia para hacer un evangelismo eficaz. Y Pablo pone básicamente 3 o 4 cosas, y yo voy a dedicarme a la primera hoy, y en el resto de la serie veremos las demás. Dice Pablo, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, escuche, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El primer medio que el apóstol Pablo pone para que nosotros crezcamos en madurez, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros lleguemos a la perfección, es decir, a cumplir el propósito de nuestra vida, es un punto doble: iglesia y liderazgo. Este es el último punto de mi sermón y Pablo dirá más adelante. Insisto con esto para que ustedes no se pierdan el resto de las cosas que Pablo dice. Lo primero que dice Pablo entonces, como medio para el crecimiento espiritual y para la madurez, es la iglesia.
Efesios capítulo 4, versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es decir, Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la iglesia universal, no local. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué significa la iglesia universal? Significa cómo funciona la iglesia toda, en toda la historia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es el varón perfecto, la plenitud que es Cristo. Miren, hermanos y hermanas, la visión bíblica de la madurez no se da sin la iglesia. Ninguno de nosotros puede llegar a la madurez espiritual, ninguno de nosotros puede llegar a la perfección de cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado, ninguno de nosotros puede vivir en santidad sin la iglesia. Dios ha establecido esta forma, no nosotros. No la inventamos a los seres humanos. La iglesia es una institución divina que Dios nos regaló. Por tanto, cuando nosotros decimos que la fe es una decisión personal, tal y como decíamos cuando presentamos a Samuel, es evidente absolutamente así. La existencia de la iglesia no niega la responsabilidad personal. Nadie es salvo por estar en una iglesia. ¿Se entiende eso? Sin embargo, lo que queremos decir es que una vez que hemos creído, primer paso de mi sermón, una vez que hemos aceptado el llamado de Dios, debemos crecer en madurez. ¿Cómo? La iglesia es el primer medio. Pablo dice que Dios repartió dones a la iglesia para perfeccionar a los santos. ¿Está aquí? Cuando uno insiste en este punto, hay muchas personas que no se pueden convencer. Con el paso de los años yo me he dado cuenta que cada vez va creciendo ese número. Y ese fenómeno responde a muchas cosas. Yo creo que la primera cosa es el mal testimonio de la iglesia. Tito. ¿Me siguen? Tito. Pablo le dice a Tito: ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Porque ¿cómo va a querer venir? Si ustedes no responden a la fe, si ustedes están hace años en la inmadurez espiritual, si pasan los años y ustedes nunca crecen, la gente no cree en eso. La gente no va a afiliarse, no va a querer caminar con ustedes, porque ustedes no los llevan a ningún lado. Ustedes mismos dan vuelta en círculo. Cada uno de nosotros, cuando creímos, fuimos unidos a la iglesia espiritualmente. Cada uno de nosotros, cuando creímos, fuimos unidos a esta iglesia que Pablo describe en Efesios 4. No obstante, cada uno de nosotros debe formar parte de una iglesia local. Debe formar parte de una comunidad concreta de fe para seguir creciendo. ¿Estamos hasta aquí? Y Pablo dice: ¿y cómo funciona esa iglesia, Tito? Bueno, esa iglesia a la que yo te estoy llamando para que organices y corrijas, tiene un liderazgo particular: los ancianos. En las cartas de Pablo, que se llaman pastorales desde el siglo XVIII para acá, se detalla la función de un grupo de personas al interior de la iglesia. Y bíblicamente se les da 3 nombres: ancianos casi siempre, obispos casi siempre y pastores muy pocas veces. Ancianos, obispos y pastores son sinónimos en la Biblia.
No tienen diferencia, significan exactamente lo mismo. De hecho, usted puede seguir leyendo Tito más adelante y va a ver que primero le dice anciano y luego le dice obispo. ¿Sí? Y en otra carta le dice pastor. ¿Por qué se ha establecido mayoritariamente que al liderazgo de la iglesia se le llame pastores? Por cuestión histórica. ¿Entiende? No hay ninguna razón específica ni nada. Se le puede llamar ancianos, se le puede llamar obispos, se le puede llamar pastores. No hay diferencia en el término. Lo importante para Pablo aquí es la función. Pero otra vez, entre las cosas que la iglesia, que la gente no quiere, no es tanto la comunidad. De hecho, la comunidad le va bastante bien a la gente. Y es muy común que las personas que asisten a una iglesia noten el tema de la comunidad como algo muy positivo. Y digan, no, la verdad que fulanito, muy bien. Si hay chicos y chicas lindas, mucho mejor, ¿no? Pero entonces, no, fulanito muy bien, que linda la música, que lindo esto, la gente es muy amable, te conversa, etc., ¿no? Grupo humano, es lo que ven, grupo humano. Pero el tema del pastor, el tema del pastor. ¿Cómo que tiene que haber un liderazgo? ¿Cómo que tiene que haber una autoridad espiritual en la comunidad? ¿Por qué? Miren, con el paso del tiempo uno se da cuenta de que la corrupción de la autoridad que ha atravesado a la sociedad occidental desde el siglo XIX en adelante ha llegado con fuerza a la iglesia. Las personas no están decididas de si debieran tener un pastor. ¿No les parece que en realidad debieran tener autoridades? ¿No dice la Biblia que somos todos sacerdotes? ¿No dice la Biblia que todos somos hermanos y que hay un pastor que es Jesús? Y la respuesta es, obvio que la Biblia dice eso. ¿Cuándo dijimos lo contrario? Sin embargo, ¿qué hacemos con Primera de Timoteo? ¿Qué hacemos con la epístola a Tito? Pablo dice, pongan ancianos. Establezcan un liderazgo espiritual. Las personas, hermanos y hermanas, muchas veces no están creciendo. Escuchen lo que voy a decir. Muchas veces permanecen en inmadurez espiritual. Muchas veces siguen por años en una misma situación espiritual, porque caminan en la práctica sin pastores humanos. En la práctica, aunque asistan a un lugar, en la práctica no tienen pastores. En la práctica no aceptan la conversión. En la práctica no quieren liderazgo espiritual, no quieren guía, no quieren que nadie les diga, no quieren ser enseñados. Quieren decidir por sí mismos. Un problema que se suele señalar es el abuso. Bueno, todos lo hemos escuchado y sabemos que existe. No, pero es que son autoritarios los líderes. Toman decisiones arbitrarias, nos pasan por arriba, nos explotan. Todo es cierto y aceptable, pero ¿es un problema de la iglesia o de la humanidad? Sé que usted sabe la respuesta, porque sé que usted trabaja. Yo sé que usted ha ido a la universidad, a la escuela, yo sé que usted sabe que es un problema humano, no de la iglesia. El autoritarismo no es un problema de la iglesia, puede reflejarse en la iglesia, pero no va intrínseco al liderazgo espiritual. Y de hecho Jesús mismo lo denuncia. Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes ven cómo se lideran el mundo. Los líderes se apoderan de la gente, ustedes no pueden apoderarse de nadie, deben servir a la gente. Hermanos, ya me acerco a mi conclusión, acomódense un segundo. Cada uno de
nosotros necesita un compañero para crecer en la fe. Ustedes necesitan a los que están a su alrededor. Mírenlo por un momento, por favor. Doble un poco su cuenta. No es una persona más. Preste atención a que no es una persona más. Usted tiene un hermano y una hermana en la fe que puede acompañarlo, que va a acompañarlo imperfectamente. ¿Sí? Imperfectamente. Habrá problemas, habrá desentendidos, ¿sí? Pero ahora preste atención un momento. Pablo dice, necesitamos separar a personas que el Espíritu ha seleccionado. Lo dice claramente en 1 de Timoteo, pero Tito es un reflejo también de esto. ¿Quiénes son aquellos que Dios ha separado particularmente? Los pastores. Está haciendo publicidad del gremio. No es publicidad, es la Biblia. La Biblia sostiene que para que nosotros podamos crecer, tenemos que aprender a discernir quiénes son aquellos que tienen dones de Dios para liderar. No que quieren hacerlo o aspiran o tienen presunciones, sino que ven claramente, se ve claramente el reflejo de los dones de Dios. ¿Está bien? Y si ustedes y yo lo vemos, lo único que a nosotros nos toca como iglesia es promoverlos. No seleccionarlos, no validar su liderazgo, eso lo valida el Espíritu Santo, sino señalar que hay personas que Dios ha dispuesto. Y ahora, hermanos y hermanas, aprender que si Dios ha distribuido dones entre nosotros, tenemos que beneficiarnos de esos dones. No importa quién está ahora como pastor en la iglesia de Trinidad, mañana vendrán otras personas, no es lo importante la persona. Lo importante es la misericordia de Dios dando dones. Lo importante es Dios cuidándolos a ustedes por medio de la pastoral. Lo importante es que Dios ha sido misericordioso. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos viviendo sin pastores? Una persona una vez me dijo, lo que pasa es que yo no quiero que me digan que me sigan. No quiero que me sigan. Simplemente uno había preguntado cómo estaban y etcétera, ¿no? Lo que hace el pastor. ¿No? Pero hermanos, hoy cada vez más surge esto entre nosotros. Hoy cada vez más la gente no quiere los dones que Dios está dando a su iglesia, no los quiere, los rechaza. Le invito a que no lo haga. Le invito a que usted mismo aprenda a ver, porque evidentemente hay pastores levantados, pero hay pastores en el pueblo. Que Dios está levantando y levantará pronto. Concluyo con esto. Fuimos salvos, fuimos llamados para vivir en santidad. Y esa santidad, hermano y hermana, es un proceso continuo de crecimiento. Una vez creíste en Dios, una vez aceptaste a Dios como tu Señor y Salvador, pero es hora de crecer. Es hora de madurar. Es hora de que cuando ustedes abran la boca delante de sus amigos y sus familiares, ellos ya tengan en la mente de ustedes una imagen de santidad. Si quieren ver a sus familias, a sus amigos, a sus seres queridos, ustedes pueden ser un instrumento para Dios. A medida que crecemos, para llegar a ser más como Cristo, nuestro comportamiento cambia. Más adelante veremos otras áreas de la vida de santidad que Pablo toca. Hoy me tocó la iglesia y el pastoral, la pastoral. Pero hay otras áreas que Pablo toca en Tito. Simplemente ahora lo importante es crecer. Ahora lo importante es tomar el llamado de Pablo a Tito
pensar en la frase profesan creer en Dios, pero sus acciones lo niegan. Dicen que creen, de hecho asisten a un lugar, pero no viven como Cristo, no son como Cristo. No veo en ellos reflejado al apóstol Pablo, no veo en ellos reflejado la santidad de los hombres y mujeres que cambiaron el mundo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué pasó en nuestra vida que dejamos de crecer? ¿Qué pasó en nuestra vida que descuidamos nuestra vida espiritual hasta convertirla en un baldío? Y si empezamos a trabajar la tierra, ¿cuántos dicen amén? A crecer. Pablo le dice a Tito, ellos necesitan crecer. Póngase de pie por un momento. Señor, le damos gracias por este día. Señor, queremos tomar esta epístola a Tito con su fuerte mensaje, Señor. Estas palabras de Pablo a Tito de que muchos están profesando creer en Dios, pero no lo están siguiendo. Sus acciones dicen otra cosa. Su vida lo que dice es que son su propia ley. Su vida lo que dice es que no importa el consejo de Dios. Su vida lo que dice es que no están preocupados por su santidad. Padre, sabemos que los que estamos aquí y hemos creído, hemos recibido el milagro de la fe. Señor, en tu divina misericordia, sacaste el velo que cubría nuestra ignorancia, convenciste nuestra mente de pecado, nos regalaste la obra de Cristo, nos diste el nuevo nacimiento. Señor, pero nacer de nuevo es solo un comienzo. Ahora nos toca crecer. Padre, los cretenses, la iglesia donde está pastoreando Tito, son creyentes. Pablo los presenta como creyentes, pero necesitan crecer. Y sabemos, Señor, que cada uno de nosotros también, cada uno de nosotros, Señor, necesita empezar a ver su vida seriamente, con tranquilidad, y preguntarse: ¿profeso creer en Dios y lo niego con mis acciones? ¿Profeso creer en Dios y lo niego con mis acciones? El Señor Jesucristo en Mateo 5, Padre, nos llamaba a ser perfectos como el Padre es perfecto. Y ahí aprendíamos, Señor, que esa perfección consiste en cumplir el propósito por el cual fuimos creados. No es vivir sin errores, no es ser inmaculados, no es decir nunca nada indebido, sino que es cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros entienda que necesita madurar en su fe. Señor, sabemos que veremos a muchos llegando a los pies de Cristo y que el instrumento será la vida de una persona que vive conforme al Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio en el trabajo donde estamos. Ayúdanos a vivir el Evangelio en el grupo de amigos con el que salimos. Ayúdanos a vivir el Evangelio, Padre, en los lugares donde estudiamos, en nuestro hogar, en nuestras relaciones de noviazgo, de matrimonio. Señor, que nosotros profesemos creer en Dios y lo confirmemos con nuestras acciones. Sabemos que el camino es difícil. Sabemos, Señor, que no hay cosas simples por delante. Pero, Señor, nosotros decimos como el apóstol Pablo cuando miraba lo que le tocaba hacer en su ministerio. Él decía:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase del apóstol Pablo significa que Cristo nos da la fuerza suficiente para cumplir el propósito para el cual nos llamó. Señor, te pedimos en este día que podamos salir de este lugar con una mente que busque madurar. Cada uno de nosotros, Señor, sabe cómo, de qué forma se expresa su madurez. Cada uno de nosotros sabe cuál es el punto débil, el lugar por donde caemos. Te pedimos, Señor, que podamos visualizarlo, podamos tenerlo delante de nosotros y rogarte para que podamos crecer. Señor, ponemos todo lo que somos delante tuyo, sabiendo que vas a llevar a cabo la obra que iniciaste. Tu palabra nos dice, Señor, que estás trabajando pacientemente en nuestras vidas. Ayudarnos, Señor, a que a partir de ahora, como contábamos de Jorge V, cuando nosotros estemos con personas, cuando dejemos marca en las personas, cuando dejemos una impronta en el grupo donde estamos, sea siempre una impronta de santidad, sea siempre un cambio de clima para bien, para bendición, para mejores conversaciones, para mejores objetivos, para mejores propósitos, para mayor profundidad, para poder ver y vivir la vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro.